Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Maldita sea, ¿estás tratando de llevarme contigo? Gruñó Shirou mientras luchaba por mantener el equilibrio, mientras la cadena dorada que Gilgamesh había envuelto alrededor de su brazo amenazaba con arrastrarlo al agujero oscuro que el Grial había creado para tragarse al sirviente. Tonto. No tengo intención de morir. Quédate donde estás. Gritó Gilgamesh mientras luchaba por arrastrarse a lo largo de la cadena con tan solo su brazo. La sangre brotaba de sus heridas mientras concentraba toda su todavía considerable fuerza en la tarea de sobrevivir. A Gilgamesh solo le importaba la supervivencia. Para ese narcisista, el mundo solo existía para él. El autosacrificio era algo impensable. A él no le importaba si Shirou vivía o moría si él mismo iba a morir. Shirou lo entendió, y por eso tuvo que reír. Lo siento, pero se acabó, Gilgamesh, dijo, recibiendo los ojos muy abiertos del rey de los héroes, mientras su cuerpo comenzaba a aflojarse. No te atrevas. Gritó Gilgamesh, pero fue inútil. Unlimited Blade Works había agotado hasta la última gota de poder mágico de Shirou, dejándolo sin lo suficiente para fortalecer su cuerpo contra la atracción del vórtice. Shirou no podía contraatacar, incluso si hubiera querido. Lo siento, Rin. Murmuró Shirou para sí mismo mientras su cuerpo cedía y el Gilgamesh, que gritaba, fueron arrastrados hacia el Grial a través del agujero oscuro. Oscuridad. Estaba alrededor de Shirou, intentando abrirse camino dentro de él. Lo sintió, igual que hacía tantos años, en el fuego que constituyó su primer recuerdo y uno de sus momentos más decisivos. Estaba tratando de quemarlo, de consumir todo lo que era. Sintió su odio hacia él, como si quisiera maldecirlo hasta hacerlo desaparecer. Pero cuando lo alcanzó, intentando llegar al centro de su ser, tocó algo más que alguna vez había estado enterrado en lo más profundo de él. Otro elemento clave que había definido lo que significaba ser Shirobemilla. Avalon. Una luz dorada se extendió desde el pecho de Shirou, alejando la oscuridad y curando las heridas donde el Grial había intentado destrozar a Shirou. Avalon luchó contra el Grial corrupto, una batalla entre protección y destrucción, con Shirou atrapado en el medio. Luego, para salvar la vida de Shirou, Avalon realizó su verdadero misterio, arrastrando temporalmente a Shirou fuera del mundo. Solo cuando lo regresó, no fue al lugar del que había partido, y, desgraciadamente, no lo habían llevado solo. Oh, sí. Justo así. Ishtar dejó escapar un largo gemido mientras se acostaba boca abajo mientras Lena le quitaba los nudos de la espalda. La diosa de bronce había tenido un día duro al desviar la multitud de quejas que se habían hecho sobre su familia, haciendo falsas promesas sobre disciplinar a sus hijos alborotadores, e incluso teniendo que desembolsar dinero real como compensación. Y después de todo, fue agradable dejarse caer su largo cabello morado, acostarse en su cama rodeada del delicioso aroma de 100 velas perfumadas, y tener a una de sus pequeñas mascotas favoritas, frotando aceites por todo su cuerpo. Realmente te estás volviendo buena en esto, dijo Ishtar, mordiéndose el labio suavemente mientras Lena se estiraba y trabajaba en los amplios pechos de la diosa. Gracias por sus enseñanzas, Ishtar-sama. Dijo Lena alegremente. Ahora solo necesito encontrar un hombre fuerte con quien luchar para poder quedar embarazada. Ishtar se rió entre dientes ante la inocente actitud burbujeante de la chica, sabiendo que cuando le dijeron que para quedarse embarazada tendría que ponerse física con un hombre, pensó que tenía que ver con pelear con ellos. Era sorprendente cómo la chica había vivido en el Distrito Rojo durante más de un año y no tenía una comprensión clara de dónde venían los bebés. Pero esa personalidad suya era parte de su encanto, por lo que Ishtar no tenía prisa por corregir a la chica. Además, aunque la familia de Ishtar constituyera el 40% de las prostitutas de la ciudad, todavía había reglas. No se permitía el coito hasta que la chica cumpliera 18 años. Si bien los masajes, los bailes y los servicios de acompañantes estaban bien para la chica masónica de 16 años, todavía no podía acostarse con un hombre. En realidad, Ishtar no hizo cumplir esta regla, pero siempre la decepcionaba cuando una de sus chicas pensaba que había encontrado al indicado solo para descubrir que el chico no era tan genial como pensaban.
Ella personalmente culpó a su crianza protegida. La mayoría de las chicas bajo su cuidado eran amazonas que habían abandonado su aldea en busca de un amante, y muchas de ellas nunca habían visto a un hombre antes de llegar a horario. Todas y cada una de ellas buscaban ese espécimen masculino grande y fuerte, con una competencia feroz, y las damas a menudo no aceptaban un no por respuesta. Una de las muchas razones por las que Ishtar tenía que recibir constantemente quejas sobre sus chicas. Ishtar les proporcionó a todas pociones anticonceptivas, y les dijo que se aseguraran de encontrar al hombre que querían antes de abandonarlo, pero algunas chicas simplemente no las escucharon. La mayoría de las veces, se rompían corazones cuando los hombres decían amarlas y luego las despedían en el momento en que las cosas se ponían incómodas. Ishtar no los culpó. ¿Cuántas veces en el pasado había estado en la misma posición, cuando era joven e ingenuo en cuanto al amor? Ella les brindaría un hombro en el que llorar y no les impediría intentar vengarse, siempre y cuando no fueran demasiado lejos. Después de todo, Ishtar era la que tenía que responder las preguntas del gremio cuando sus hijos se volvían locos. Pero a ella no le importó. Puede que fueran un grupo de niños estúpidos, pero eran sus hijos estúpidos, y mientras decidieran permanecer leales a ella, ella continuaría protegiéndolos. Ishtar Sanma, ¿puedo entrar? La voz de Tammuz llegó a través de la puerta del dormitorio de Ishtar. Por favor, hazlo, dijo Ishtar con una sonrisa, haciéndole un gesto a Lena para que se detuviera y pudiera sentarse. Cuando Tammuz entró en la habitación, los ojos del hombre se posaron inmediatamente en su diosa, que estaba medio desparramada sobre la cama, con el cabello suelto, sin la blusa y con los ojos nublados por un placer relajado. Ella sintió cierto placer al ver a Tammuz tragar saliva ante su innegable belleza. Aunque estaba acostumbrado a verla en ese estado, el hombre nunca dejó de sentirse enamorado de ella, a pesar de que Ishtar nunca usó sus encantos como diosa del amor con él. El hombre de piel oscura que casualmente compartía el mismo nombre que su primer amante había sido criado por ella desde que descendió por primera vez del cielo, y era su tercero al mando y su confidente más cercano. Es extraño, considerando lo mal que terminaron las cosas entre ella y el Tammuz original, con ella logrando escapar y regresar a casa después de ser arrastrada al inframundo para encontrar a cada persona que alguna vez la había servido, lamentando la pérdida de su compasiva diosa, y a su esposo sentado felizmente en su trono con una prostituta en ambos brazos y una tercera trabajando su polla. Ni siquiera había pasado una semana desde que se fue, el muy cabrón sin corazón. Aún así, ella nunca había superado del todo lo de Tammuz, y se sentía culpable por no haberlo ayudado mientras los demonios se lo llevaban. ¿Qué pasa? ¿Ya es hora de actualizar las faldas de la gente?, preguntó Ishtar mientras hacía como si estirara los brazos hacia arriba. Como su familia había crecido tanto, tuvo que actualizar unos cientos de sus bendiciones divinas todos los días para poder mantenerse al día con la cantidad de niños que las necesitaban. La carga del éxito. No exactamente, me temo que es Frine otra vez, dijo Tammuz. Ya veo. Lena, me temo que tendré que dar por terminada la jornada por hoy, dijo Ishtar, con el rostro decaído porque su estado de ánimo estaba arruinado. Se levantó y se puso la fina prenda parecida a una bufanda que usaba en lugar de una blusa estándar antes de salir de la habitación. Vámonos. Odiaba tener que lidiar con Frine, ya que, si bien nunca le importó defender a quienes le eran leales, Frine ciertamente no era leal. La mujer arrogante y objetivamente fea se creía superior a Ishtar y veía a la diosa como nada más que una herramienta. No solo eso, mientras que muchas de las amazonas que seguían a Ishtar lo hacían porque, a pesar de su propio amor por el combate, no les gustaba la forma en que Kali las hacía pelear entre sí a muerte en los coliseos. Frine nunca pensó dos veces antes de herir gravemente a cualquier otra amazona que se interpusiera entre ella y lo que quería. Honestamente, si no fuera tan repulsivamente fea, Ishtar habría usado su encanto en la mujer y la habría despojado de su libre albedrío hace mucho tiempo. No entiendo por qué la toleraste en primer lugar. No es más que un animal salvaje y merece ser despedida, dijo Tammuz con brusquedad. Si bien no se podía decir que a nadie en la familia de Ishtar le agradara a Frine, Tammuz era especialmente leal a su diosa y no podía soportar la presencia de Frine. Ya hemos hablado de esto antes. Puede que sea una molestia, pero sigue siendo la luchadora más fuerte que tenemos.
Deshacernos de ella dañaría a la familia más que su presencia, dijo Ishtar mientras se detenía junto a una ventana, mirando los edificios circundantes que albergaban a los miles de niños que componían su familia. Ella también sigue siendo un recordatorio para mí, para que no olvide cómo me ven algunas personas. Si bien Frine era una de las pocas que hablaba abiertamente de su deslealtad, Ishtar no se hacía ilusiones de que ella era la única. Incluso durante su limitado tiempo en la Tierra, había visto que esto les sucedía a otros dioses una y otra vez. Dioses que habían pasado años construyendo sus familias y que trataban a sus hijos como una verdadera familia, solo para que fueran abandonados por esos mismos niños en el momento en que las cosas dejaron de verse tan bien. Ella había visto cómo los dioses benévolos y compasivos sacrificaban todo por sus hijos, solo para que los dejaran arrastrarse en uno de los muchos barrios bajos de la ciudad por los individuos sin corazón que no apreciaban su sacrificio. Aunque Ishtar había utilizado el poder del dinero para convertirse en la tercera diosa más influyente de toda la ciudad, sabía que todo podía derrumbarse como un castillo de naipes. La conciencia de que muchos de aquellos a quienes llamaba sus hijos podían traicionarla fácilmente le pesaba en el corazón. Ishtar nunca pidió mucho. Ella protegería a cualquiera que la sirviera por voluntad propia. Pero nunca se había acostumbrado a que la traicionaran. Yo no me preocuparía demasiado. Mientras sigamos siendo una potencia financiera, no tenemos nada de qué preocuparnos, dijo Ishtar, más para sí misma que para Tammuz. No es que no lo creyera. Aunque solo tenía un aventurero de nivel 5 y uno de nivel 4, su familia era considerada la tercera más importante de la ciudad, todo gracias al poder del dinero. Al controlar el 40% del distrito de entretenimiento y apoderarse de gran parte del mercado negro después de que Vilus casi fuera purgado de la ciudad 5 años antes, la familia Ishtar estaba nadando en dinero. Y a diferencia de las familias Dionysus y Soma, ella realmente lo usaba y lo usaba adecuadamente. No solo lo acaparaba. Sin embargo, para alcanzar la cima y cumplir su objetivo de destronar a Freya, se necesitaría algo más que dinero. Para ello, se necesitaba fuerza de combate. Solo necesitaba descubrir cómo conseguirla suficiente. Entonces, ¿cómo son los daños esta vez?, preguntó Ishtar, moviéndose con más prisa hacia las escaleras para compensar el tiempo que había pasado en la ventana. La chica que estaba con el chico al que Frine tenía en la mira se encuentra en estado crítico, junto con otras 2 personas que ayudaron a escapar al chico, informó Tammuz. Ishtar se estremeció de ira. ¿Cómo se atrevía ese asqueroso sapo a lastimar a sus leales súbditos? Según tus instrucciones, los 3 recibieron el mejor cuidado que pudimos proporcionar y se habrán recuperado por completo mañana. Aunque el daño al burdel en el que estaban llevará mucho más tiempo repararlo, y no creo que el seguro de la familia vaya a cubrirlo esta vez. ¿De qué familia era el chico?, preguntó Ishtar, preocupada por la respuesta. La familia Ikelos. Los comerciantes del mercado negro. Bueno, supongo que podría haber sido peor, dijo Ishtar con un suspiro. La familia Ikelos era una de esas pequeñas familias con las que era útil tener una buena relación y que siempre estaban desesperadas por conseguir dinero. Una pequeña donación sería suficiente para callar el asunto e incluso podrían pedir un favor al respecto más adelante, si juegan bien sus cartas. Esto fue un verdadero dolor de cabeza. A veces deseo que el cielo simplemente se caiga y acabe con todo para no tener que lidiar con eso nunca más, dijo Ishtar mientras comenzaba a caminar fuera de su mansión hacia las calles. Luego se detuvo cuando sintió una oleada de poder que venía de arriba del burdel al que se suponía que se dirigían antes de que hubiera un destello de luz casi cegador y un fuerte estruendo cuando algo atravesó el techo del burdel. Se oyeron gritos provenientes del edificio mientras la gente empezaba a salir del mismo. ¿Qué demonios?, dijo Tammuz antes de notar que su diosa se dirigía corriendo hacia el edificio. Espere, Ishtar-sama. Es demasiado peligroso. Ishtar ignoró sus gritos mientras se acercaba al edificio, esperando que ninguno de sus leales súbditos resultara herido. Sin embargo, a medida que se acercaba al lugar, comenzó a sentir una presencia, uno que no había sentido durante mucho tiempo.
La piel oscura de la diosa comenzó a palidecer y sus pasos se hicieron más lentos a medida que se acercaba a la puerta abierta del burdel, de donde la gente todavía salía. Ishtar-sama, por favor regrese a la mansión hasta que comprendamos bien la situación. Gritó Tammuz mientras alcanzaba a su diosa, pero Ishtar no respondió. Estaba demasiado ocupada temblando de miedo mientras miraba a través de la multitud y el humo. Ishtar-sama. No puede ser, él no puede ser, dijo Ishtar, sacudiendo la cabeza con la esperanza de que lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo, no fuera real. No podía ser él. Ella y su hermana se habían asegurado de encerrar su alma en las partes más profundas del inframundo, de donde nunca jamás podría escapar. No podía ser él, y sin embargo. Entre los escombros del edificio, un hombre de pelo rubio dorado que parecía haber caído a través del techo comenzaba a levantarse. El hombre estaba hecho un desastre, peor que un desastre, parecía que ya tenía uno o ambos pies en la tumba. Su ropa estaba hecha jirones, le faltaba el brazo derecho justo por encima del codo, tenía una gran herida en el centro del pecho que parecía que definitivamente debería haber sido fatal, y todo su cuerpo estaba cubierto de malditas quemaduras. Pero incluso en un estado tan horrible, el hombre se puso de pie con facilidad. No solo eso, sino que empezó a reír. Tu ingenio me ha sorprendido una vez más, Faker. Te agradecería tu ayuda, si no fueras una maldita molestia. Su voz familiar provocó escalofríos en la columna vertebral de Ishtar, que supo que no se había equivocado. Señora Ishtar, ¿qué sucede? ¿Quién es ese? Preguntó Tammuz. Ishtar se sintió enferma cuando el nombre se le escapó de los labios. Gilgamesh. Escribí esto después de haber leído un poco más sobre las leyendas de Inanna/Ishtar y sentir que Ishtar tenía una mala reputación injusta. En la mayoría de sus leyendas, ella es mucho más benévola que la mayoría de los dioses, incluso arriesgando su propio bienestar por los sirvientes que muestran lealtad hacia ella. Aunque es cruel con algunos, generalmente hicieron mucho para merecerlo. Especialmente Gilgamesh. Inanna/Ishtar era la tía de la madre de Gilgamesh, o media hermana, dependiendo de la historia, y lo había apoyado en la mayoría de sus primeras aventuras con bendiciones, elogios y regalos. Ella lo había tratado extremadamente bien y cuando se presentó para admitir que tenía sentimientos por él y se ofreció a hacerlo inmortal si aceptaba sus sentimientos, él no solo dijo que no, sino que la insultó y humilló públicamente hasta que ella huyó entre lágrimas para llorar con su madre. No es de extrañar que su padre pensara que liberar al jabalí era una respuesta razonable. Si tratabas así a una chica en Texas, podías estar seguro de que su padre aparecería en tu puerta con una escopeta. Gilgamesh era un imbécil gigante que buscaba problemas. Cabe señalar que en el canon de Danmachi, Ishtar en realidad era compasiva con las personas que le eran leales por voluntad propia. Esto no se extendía a quienes la traicionaban o a los esclavos que no la seguían por voluntad propia. Capítulo 2. Gilgamesh tenía un agujero en el estómago, le faltaba un brazo y el grial casi lo había destrozado. Y, sin embargo, él era el que todavía estaba de pie, mirando a Shirou mientras el mago miraba a su alrededor, con los ojos apagados y el cuerpo destrozado por la caída. Teniendo en cuenta que Faker se había quedado sin energía mágica, era increíble que su cuerpo humano hubiera sobrevivido al impacto, y mucho menos al viaje. Eres un mestizo testarudo, ¿no? Dijo Gilgamesh mientras invocaba una de las ondas que conectaban con su puerta de Babilonia frente a su brazo derecho amputado. Empujó el muñón hacia adentro y emitió un gruñido momentáneo antes de retirar el brazo para mostrar una prótesis dorada con una poción en la mano. Gilgamesh descorchó la botella y bebió un trago del elixir, sintiendo cómo sus efectos se extendían por su cuerpo, ralentizando el sangrado y comenzando a reemplazar la sangre perdida. Pero incluso con una de las pociones más poderosas jamás creadas, pasaría un tiempo antes de que su cuerpo se recuperara por completo. Mientras se sentía cada vez más lejos de la puerta de la muerte, el rey de los héroes dio un breve suspiro antes de mirar a Shirou nuevamente. Los ojos del rey pasaron del joven a la botella que tenía en la mano, todavía con algunas gotas del líquido milagroso dentro. Tú, que eras el más débil de los maestros, lograste ponerme en tal estado, incluso vencerme. Realmente eres un ejemplo de lo que los humanos pueden llegar a ser cuando se enfrentan a la adversidad. Entonces, ¿por qué?
porque es que no puedes entender lo enfermo que realmente está este mundo estancado, dijo Gilgamesh mientras miraba fijamente a Shirou, esperando una respuesta que no llegó. Es triste que lo más cercano a un héroe nacido en esta era sea un mestizo como tú. Si no fuera por tu falta de visión, habrías sido un sujeto decente. Entonces, antes de que pudiera pensarlo mejor, Gilgamesh extendió su brazo protésico y dejó que una sola gota del elixir cayera de la botella en la boca flácida del falsificador. Cuando recuperes la fuerza suficiente para ponerte de pie, todo habrá terminado. Quizás entonces aprendas a ver las cosas con claridad, dijo Gilgamesh antes de devolver la botella a su puerta de Babilonia. El sirviente dorado se alejó del antiguo maestro, que todavía estaba medio muerto, y se preparó para ir a buscar la ubicación de Saber y el Grial, para poder devolver a la humanidad a lo que estaba destinada a ser. Fue solo entonces que se dio cuenta de que algo no estaba bien. El maná en la zona era mucho más espeso que antes. Tan espeso que casi resultaba vertiginoso, ya que los efectos normalizadores del maná salvaje, lo que el mago llamaba la voluntad de Gea, asaltaban su cuerpo fantasmal, buscando deshacer su existencia antinatural. No solo eso, su entorno no se parecía en nada a algo que verías en Japón, ni a ningún periodo de tiempo que Gilgamesh pudiera recordar. Colgando de las paredes había una especie de luz que admitía herramientas mágicas, en lugar de las luces eléctricas comunes del mundo moderno. ¿Habrían terminado de alguna manera en la torre del reloj? No. Gilgamesh había espiado la torre del reloj y la iglesia durante los años entre las guerras del Grial, y el maná allí no era tan intenso. Era más como era el mundo en la época de Gilgamesh. ¿A dónde nos has llevado, Fakir?, se preguntó Gilgamesh mientras miraba a su alrededor, sin saber por un momento qué hacer a continuación. Fue entonces cuando apareció lo que Gilgamesh describiría como una especie de cruce monstruoso entre una mujer y una especie de sapo. La criatura era más de un palmo más alta que el propio Gilgamesh, tenía la piel oscura y una especie de armadura de cuero que no cubría los brazos ni las piernas. Si el sirviente tuviera que adivinar, la cosa debía pesar alrededor de 500 libras. El sapo empezó a hablarle a Gilgamesh, usando un lenguaje que sonaba como si fuera un dialecto griego, pero que el viejo rey no podía reconocer. Era extraño, ya que se suponía que el ritual que una vez lo había convocado le había otorgado el conocimiento de todos los idiomas hablados. Tal vez la magia no se extendía a las bestias. Pero aunque Gilgamesh no entendiera las palabras, estaba bastante seguro de saber lo que significaban el jadeo y el lamido de los labios. Criatura repugnante. Vete, dijo Gilgamesh con una mueca de desprecio. El sapo parpadeó sorprendido antes de que una expresión de ira cruzara su rostro y comenzara a sacar un par de hachas de batalla gigantes del tamaño del cuerpo de Gilgamesh. Dijo algo más que era igualmente ininteligible y probablemente poco inteligente mientras apuntaba una de ellas hacia Gilgamesh. El sirviente dorado estaba a punto de matar al monstruo solo por principios, cuando escuchó un grito que pudo entender. La familiaridad de la voz lo hizo detenerse momentáneamente. No seas idiota. Aléjate de él. La voz era clara y profunda, con una propiedad que hacía imposible no entenderla, sin importar el idioma. Era una propiedad que Gilgamesh reconocía. Era la voz de un dios. Gilgamesh comenzó a girar la cabeza, buscando instintivamente la fuente de la voz, pero cuando apartó los ojos del sapo, la mujer monstruo se movió a una velocidad sorprendente, corriendo directamente hacia él. Gilgamesh levantó su brazo protésico para recibir el golpe del hacha y la fuerza de la criatura lo tomó por sorpresa. Era una fuerza que podría clasificarse en el rango C, aunque apenas. Si hubiera estado preparado para ello, habría podido contraatacar fácilmente, incluso con su fuerza disminuida por las heridas de las que aún se estaba recuperando, pero una vez más, había subestimado la amenaza. Así que fue con la más mínima herida en su orgullo que fue enviado a volar hacia atrás y atravesó una de las paredes, haciendo que gran parte del edificio cayera sobre él. La ceja de Gilgamesh se movió debajo de la pila de ladrillos y madera. Ahora, él estaba enojado. Ishtar quedó completamente sorprendida cuando vio a Frine enviando a Gilgamesh directamente a través de la pared del burdel. Ella simplemente no lo podía creer.
Frine era de nivel 5 y estaba casi en la cima de lo que físicamente podía lograr un nivel 5, lo que la convertía en una de las 100 personas más fuertes del momento, aunque un poco abajo en esa lista. Su poder no era algo despreciable. Pero Gilgamesh, el poder de Gilgamesh había sido algo completamente distinto. En una época anterior a la creación de las falnas, las bendiciones de los dioses y diosas que permitían a los mortales alcanzar su máximo potencial, Gilgamesh había ejercido una fuerza que superaba incluso a un nivel 10. Ningún mortal vivo, ni ninguno nacido en los últimos 100 años, podría haber llegado a compararse con ese hombre. Incluso en la era de los héroes, había sido una figura por encima del resto. Así que verlo tomado por sorpresa y enviado a volar no era algo que Ishtar hubiera esperado ver jamás. Le dio esperanza de que tal vez la fuerza de Gilgamesh se había desvanecido en los últimos 4000 años, o tal vez estaba equivocada y ese no era él en absoluto. El segundo parecía poco probable, ya que los escombros que había sobre el hombre de cabello dorado se hicieron a un lado fácilmente cuando se puso de pie para enfrentar a Frine, con una mirada en su rostro que Ishtar sabía que solo Gilgamesh podía tener. Era raro que incluso un dios pudiera transmitir tal nivel de arrogancia solo con la expresión facial. Para atacar a un rey de esa manera, realmente debes querer morir, dijo Gilgamesh en la lengua antigua. Ja, entonces el chico lindo sigue vivo. Bueno, te voy a destrozar antes de arrastrarte de vuelta a mi casa, dijo Frine, sin haber entendido ni una palabra de lo que había dicho Gilgamesh. Frine dio un paso adelante antes de que más de 2 docenas de ondas doradas aparecieran detrás de Gilgamesh. La aventurera apenas tuvo tiempo de intentar defenderse antes de que la ola de acero afilado cayera sobre ella. 2 docenas de espadas, cada una fácilmente identificable como de una calidad digna de leyendas. Ishtar creyó incluso reconocer algunos de ellos. Los trofeos que Gilgamesh había coleccionado en su viaje por el mundo, robando literalmente todos los tesoros del mundo para sí mismo y sometiendo a golpes a cualquiera que se atreviera a cuestionar su derecho a sus pertenencias personales. El loco bastardo incluso le había pedido a Ishtar los medios para aventurarse de forma segura por el inframundo una vez, para poder robar tesoros del infierno. La guardia de Frine no supuso ninguna diferencia. Incluso con algunas de las mejores armaduras y armas que el dinero podía comprar, no eran rival para los tesoros que Gilgamesh le había arrojado. Las espadas no solo atravesaron su armadura, sino que también atravesaron sus hachas. Ni siquiera se podía decir que fue una pelea en condiciones. Frine murió al instante. Hay sangre sucia por todos mis tesoros, dijo Gilgamesh con disgusto mientras caminaba hacia el cadáver de Frine para recuperar sus armas. Eso lo cautivó. Más que Laura. Más que su rostro. Esa actitud no podía venir de nadie más que del verdadero Gilgamesh. Tammuz, tenemos que irnos, dijo Ishtar mientras empezaba a darse la vuelta, agarrando el brazo del hombre y tirando de él. Tenemos que hacer sonar la señal de evacuación. Tenemos que sacar a todos de aquí ahora antes de que ese loco bastardo. Inanna. El corazón de Ishtar se desplomó al oír a Gilgamesh llamarla por su antiguo nombre. El nombre que usaba cuando era una diosa joven e ingenua de apenas unos cientos de años. Al girar la cabeza hacia él, Ishtar vio al cleptómano psicótico mirándola con aparente sorpresa, que se convirtió en reconocimiento y luego en rabia. Al ver esa expresión, supo que no la dejaría escapar. Ishtar apartó a Tammuz de ella. Ishtar Sanma. Ve y evacua a todos. Intentaré entretenerlo, susurró Ishtar. No sabía si podría razonar con Gilgamesh. 4000 años atrás, él había perdido por completo la razón. Pero tal vez había cambiado. Después de todo, si los dioses podían cambiar en un periodo de tiempo tan largo, ¿por qué él no? Ha pasado mucho tiempo, comenzó Ishtar, pero antes de que pudiera continuar, las ondas doradas aparecieron nuevamente y las espadas volvieron a salir, apuntándola. Gilgamesh no tenía ningún interés en hablar. Ishtar Sama. Gritó Tammuz, corriendo hacia Ishtar. Pero las espadas se movían demasiado rápido. Nunca lo lograría. Ishtar cerró los ojos, preparada para ser enviada de regreso al cielo, rezando únicamente para que Tammuz saliera de allí con vida. Pero para su sorpresa, no abandonó el mundo mortal.
Se escuchó un estruendo estrepitoso e Ishtar abrió los ojos para ver una gran barrera rosada entre ella y las armas que se acercaban. La barrera era fuerte, y solo la capa más externa resultó dañada cuando los tesoros de calidad legendaria se estrellaron contra ella. Y de pie entre ella y el escudo estaba la figura del joven que apareció junto a Gilgamesh, con el pie inseguro y la ropa empapada en tanta sangre que su color comenzaba a coincidir con el cabello del muchacho. Y, sin embargo, a pesar de que parecía muerto de pie, Ishtar no pudo evitar pensar que sus hombros de alguna manera parecían fuertes. Solo existes para interponerte en mi camino, ¿no es así, Faker? Le gruñó Gilgamesh al joven, que jadeaba con fuerza. No puedo detenerlo por mucho tiempo. Vete, dijo el chico sin mirar atrás a la diosa. Antes de que Ishtar pudiera responder, Tammuz tenía un brazo alrededor de su cintura y la había levantado del suelo, usando su considerable fuerza como aventurero de nivel 4 para huir. Los ojos de Gilgamesh los siguieron y aparecieron más armas, disparando tras sus formas en retirada. 5 hermosas espadas doradas volaron a gran velocidad hacia la diosa, solo para que 5 espadas perfectamente idénticas fueran disparadas desde cerca del joven pelirrojo para chocar con las arrojadas por Gilgamesh, ambas rompiéndose al impactar entre sí. Gilgamesh apretó los dientes con ira mientras apartaba la mirada de la diosa y la miraba hacia Shirou, confundido acerca de cómo el mago estaba de pie, y mucho menos ya estaba usando su hechicería, cuando había estado completamente seco de maná unos momentos antes. Pero cuando Gilgamesh miró el rostro del hombre y vio las mismas líneas brillantes en su rostro y brazos que antes, algo hizo clic. El chico se estaba obligando a absorber maná de su entorno a un ritmo rápido para reemplazar la energía que ya había usado. Gilgamesh podía ver que la piel de Shirou comenzaba a quemarse alrededor de las líneas brillantes, ya que su cuerpo no podía soportar la ingesta de un maná tan denso. ¿Por qué te estás suicidando para proteger a Inanna? ¿Sabes siquiera quién es? Le preguntó Gilgamesh a Shirou. No te dejaré que andes por ahí matando gente, respondió Shirou, tosiendo sangre mientras lo hacía, demostrando que, por más espantoso que fuera el daño en la superficie, no era nada comparado con el daño dentro de su cuerpo. Incluso empezaba a gotear sangre de uno de sus ojos. Gilgamesh miró fijamente al muchacho, molesto por su continua insistencia en esa ideología tonta suya. Al igual que con Enkidu, Gilgamesh estaba empezando a ganar un cierto nivel de respeto por el niño, pero su deseo ciego de salvar incluso los venenos que amenazaban al mundo hicieron que Gilgamesh casi se sintiera avergonzado por tener respeto por su fuerza. No tenía tiempo para esto. No entendía por qué la hija malcriada de Nana parecía tan débil en comparación con lo habitual, pero no podía permitir que la diosa inmadura se descontrolara en la tierra. ¿Quién sabe qué tipo de daño podría causar su uso caprichoso del poder? Gilgamesh no sentía ninguna ironía al pensar en esas cosas, incluso cuando él personalmente planeaba exterminar a la gran mayoría de la raza humana. Solo estaba pensando en sacar a Shirou de su camino para poder perseguir a la peligrosa diosa y expulsarla de este mundo. Para poner fin a esto, Gilgamesh invocó a su as, que destruiría al impostor y todo lo que se interpusiera en su camino. Los ojos de Shirou se abrieron cuando Gilgamesh llegó a la puerta de Babilonia y recuperó la espada primordial, Ea. Normalmente, no era un arma que usaría a la ligera. Incluso si sentía respeto por Emilia, no la desenvainaría cuando el mago estaba en sus últimas, pero su ira por haber visto a Inanna justo frente a él lo había llevado al límite. Esta es tu última oportunidad, Faker. Arrodíllate o muere, dijo Gilgamesh mientras preparaba a Ea. Sería un ataque que arrasaría la mayor parte de la ciudad y le costaría la mayor parte del maná que estaba usando para mantenerse estable, pero valdría la pena. Una luz carmesí oscura comenzó a envolver el arma a medida que el constructo divino comenzó a encenderse. Pero antes de que Gilgamesh pudiera liberar el poder, y antes de que Emilia pudiera responder, algo sucedió. Gilgamesh se tambaleó al sentir como si el peso de todo el maná que lo rodeaba se volviera contra él, presionándolo y tratando de sofocar su existencia. Aplastó a Ea, desactivando a la fuerza el misterio del constructo divino y disipando las llamas. Entonces, el suelo debajo de la pareja comenzó a retumbar y luego explotó hacia afuera, enviando a Gilgamesh y Shirou a volar por el aire.
Los dos luchadores lograron corregirse y aterrizar con cierto nivel de gracia a casi una cuadra de donde habían estado, girando sus cabezas para ver una grieta roja brillante gigante donde una vez habían estado. ¿Qué han traído los dioses ahora?, dijo Gilgamesh con los dientes apretados, mientras una enorme criatura negra se abría paso a zarpazos desde la grieta. Una bestia parecida a un sabueso, de casi 15 metros de altura y cubierta de un espeso pelaje negro. Sus ojos eran como gemas de rubí, y de su boca salía vapor cuando giraba la cabeza de izquierda a derecha, como si estuviera buscando a su alrededor hasta que vio a Gilgamesh. El monstruo dejó escapar un rugido penetrante antes de correr hacia el rey de los héroes, que realmente no estaba teniendo el mejor día. Los intentos de Gilgamesh de usar un constructo divino dentro de la ciudad mazmorra han provocado que ésta arroje a uno de sus monstruos negros. Y como estaba usando toda su fuerza, es un gran problema. Para ser justos, Gilgamesh no tendrá acceso a sus constructos divinos, incluido Enkidu. Sí, las cadenas son un constructo divino. No se succionará el mundo hacia un agujero negro. Para todos aquellos que dicen que Gilgamesh mencionó que todos los amantes de Ishtar terminan sufriendo, vayan y miren la lista de amantes que da el autor. Solo uno de ellos es un amante, y es Tammuz, quien, como se dijo, fue atrapado con las manos en la masa, celebrando el hecho de que Ishtar fuera arrastrada al inframundo. La mayoría de las otras cosas en la lista son animales. Y la forma en que Gilgamesh lo dice es siendo un gran idiota. También quiero señalar que la epopeya de Gilgamesh no es la original, copió la historia del toro de otro poema y la modificó para que Ishtar amenazara a su padre en lugar de que fuera su padre quien lo hiciera porque ella estaba llorando. Probablemente porque el escritor quería que Ishtar fuera un personaje más desagradable que Gilgamesh, de quien se decía que era un tirano especialmente malo para los humanos, hasta el punto de que los dioses realmente se dieron cuenta. A menudo se caracterizaba a Ishtar Inanna por ser malcriada por su padre y por ser una de las más jóvenes de los dioses, así que concederé el punto a cualquiera que la llamara niña malcriada, pero ella no era malvada. Sobre el tema de los niveles de poder relativo, estoy asignando las cosas de modo que 150 puntos en estadísticas equivalen a agregar el pico humano a tu fuerza. Entonces, 1500 puntos totales son rango E, 3000 son rango D, 4500 son rango C y así sucesivamente. El crecimiento de cada persona por nivel está limitado a 999, a menos que tenga habilidades que permitan lo contrario, y la mayoría de las personas aumentan de nivel después de 500 puntos, y usted es fuerte en algo si tiene 900 puntos en él. Su fuerza es relativa a la suma de todas las estadísticas que ganó en cada nivel. Entonces, el nivel 4 promedio tendría una fuerza de 1500, 3600 o entre un rango A y D. Al tener una fuerza de rango B, Gilgamesh sería tan fuerte físicamente como un nivel 7, cuando tiene una salud perfecta. Gilgamesh no es tan fuerte como Ishtar lo recuerda, porque Gilgamesh es solo un sirviente y está restringido por el sistema de invocación de sirvientes. Como tal, es más débil de lo que alguna vez fue.